En los albores del siglo V a.C., un telón de guerras y ambiciones se cernía sobre la antigua Grecia. En ese escenario de ciudades-estado autónomas, el imperio persa, bajo la mirada implacable de Darío I, extendía su sombra hacia el oeste, codiciando el control de las tierras helenas. Atenas y Esparta, dos potencias antagónicas, dejaron momentáneamente de lado sus rivalidades para enfrentar la inminente amenaza persa. Una alianza improbable se forjó entre estas dos polis, pues comprendieron que su supervivencia dependía de una resistencia unificada. Entre el estrépito de las preparaciones para la guerra, emergió un líder imperturbable, Leónidas, rey de Esparta. Imagínate, los ecos de la asamblea de Esparta resonando en el aire, donde se decidía el destino de la nación. Leónidas, con su espartano tempel, se alzó como el elegido para liderar la defensa contra la marea persa. Su mirada firme y su esencia imperturbable infundieron esperanza en el corazón de los espartanos, quienes comprendieron que estaban a punto de emprender una odisea que resonaría a lo largo de las eras. Los cielos griegos se llenaron de tensiones mientras las huestes se movían hacia el conflicto inminente. Atenas y Esparta, cada una representando distintas ideologías y formas de vida, compartían el mismo aliento en su resistencia contra el despiadado avance persa. Las Termópilas, un estrecho paso montañoso, se erigía como el escenario inminente de un enfrentamiento épico entre la luz y la oscuridad. Así, en este telar de acontecimientos, se tejía la trama de una resistencia que trascendería la historia. Leónidas, forjado en la disciplina y la lealtad espartana, se preparaba para liderar a sus hombres hacia un enfrentamiento que sellaría sus nombres en las páginas de la eternidad. La historia se gestaba en las sombras de la amenaza persa, y el rugido de la guerra resonaría en los corazones de aquellos que se atrevieran a desafiar el destino. El oráculo y la profecía. En el silencio atemporal de Delfos, la antigua ciudad conocida por sus misterios y revelaciones divinas, Leónidas se postró ante el oráculo. Las sombras danzaban en el templo, donde el olor a incienso impregnaba el aire y el misticismo se mezclaba con la realidad tangible de la guerra que se avecinaba. Ante la enigmática Pitia, la sacerdotisa del oráculo, Leónidas buscaba respuestas que resonaran con la gravedad de su misión. La profecía, tejida en las hebras del destino, se desplegó como un velo de incertidumbre ante sus ojos. Imagina, el oráculo susurrando en los corredores del tiempo, prediciendo el dilema que se avecinaba para Esparta. La Pitia, poseída por la voz de Apolo, compartió visiones del futuro. La elección se presentó clara, pero desgarradora: rendirse y conservar la vida, o resistir y enfrentar la muerte inminente. Los destellos del pasado se entrelazaron con el presente, y el eco de la profecía resonó en el alma de Leónidas. La elección, como un espectro persistente, se erigía frente a él, exigiendo una respuesta que determinaría el curso de la historia. A través de las sombras del destino, emergió la figura inquebrantable de Leónidas. Su mandato como líder de Esparta no era solo una posición de poder, era una carga impuesta por la necesidad y la lealtad a su tierra natal. En su mirada ardía la llama de la decisión, y ante la encrucijada divina, no titubeó. Imagina la solemnidad del momento. Leónidas, con su espada desenvainada, decidió enfrentar el destino de frente. Optó por la resistencia, por desafiar las sombras que se cernían sobre su pueblo. El eco de su elección resonó en los pilares de Delfos, trascendiendo el tiempo y marcando el inicio de una epopeya imperecedera. Así, en la penumbra del oráculo, Leónidas forjó su destino con la decisión de resistir, consciente de que en esa elección yacía la esencia misma de la valentía espartana. La profecía se disolvió en el aire, pero su eco reverberaría en las Termópilas, donde el coraje de un rey y sus 300 guerreros desafiaría el designio divino y escribiría su propio capítulo en la historia. La formación del ejército espartano. En los confines de Esparta, Leónidas convoca a sus guerreros más formidables, los soplitas, para enfrentar el desafío que se avecina. La ciudad resonaba con el clamor de las armaduras y el eco de las órdenes. Cada espartano, moldeado por años de disciplina y entrenamiento, se preparaba para una empresa que trascendería su propia existencia. Imagina el canto de las lanzas chocando contra los escudos, el tintineo de las corazas y el resplandor del sol sobre las espadas afiladas.
En esta danza de guerra, Leónidas, imponente en su armadura espartana, selecciona a los 300 guerreros que compondrán la vanguardia de la resistencia. La marcha hacia las Termópilas se convierte en una procesión marcial. Las filas de hoplitas, con sus capas rojas ondeando al viento, avanzan con una disciplina milenaria. Leónidas lidera la columna, su mirada firme y su estandarte espartano en alto, un faro de valentía para los hombres que lo siguen. En el estrecho paso de las Termópilas, la tierra misma parece conspirar contra la invasión persa. Las montañas, testigos silenciosos de incontables batallas, se alzan como guardianes naturales del destino que se avecina. El eco de los pasos resuena entre las paredes rocosas, creando una sinfonía de marcha y determinación. El encuentro con las fuerzas aliadas, lideradas por el estratégico Temístocles de Atenas, agrega un matiz adicional a la composición bélica. Dos polis, tradicionalmente rivales, convergen en un propósito común: resistir al invasor persa. Las diferencias políticas y culturales se desdibujan momentáneamente ante la inminencia del conflicto. Imagina la fusión de las huestes espartanas y atenienses. Las tácticas se entrelazan y la diversidad de estilos de combate se fusiona en una sinfonía bélica. Los sonidos de las órdenes y el crujir de las armaduras se mezclan, creando una armonía de resistencia en las Termópilas. Así, en el estrecho paso montañoso, se forjó una alianza improbable. Espartanos y atenienses, bajo el liderazgo de Leónidas y Temístocles, se preparan para desafiar la inmensidad persa. La historia, en ese momento, se convierte en una epopeya donde la unión de fuerzas diversas se erige como la única barrera contra el avance implacable de Jerjes y su ejército. El combate en las Termópilas. En el estrecho pasillo de las Termópilas, el escenario se transforma en un crisol de caos y heroísmo. Las huestes griegas, lideradas por Leónidas, enfrentan la inmensidad del ejército persa comandado por el coloso Jerjes. El aire se carga con la tensión de un conflicto que resonará a través de las edades. Visualiza el choque de las dos fuerzas opuestas. El sol del mediodía ilumina la escena, reflejando el destello de las armaduras persas y espartanas. Las lanzas se alzan como una barrera contra la marea persa, cada hoplita espartano sosteniendo su posición con ferocidad. La estrategia de Leónidas se despliega como una danza mortal. Los espartanos, con escudos entrelazados y lanzas afiladas, forman un muro infranqueable. La cohesión de su formación espartana es una sinfonía de destreza marcial, resistiendo los embates del vasto ejército persa. Sin embargo, en medio del caos, la traición acecha en las sombras. Un local, tentado por la recompensa o la amenaza persa, revela un pasaje secreto que conduce a la retaguardia griega. El flanco, una vez impenetrable, queda expuesto y vulnerable. El rugido de la batalla alcanza su cenit cuando las huestes persas, aprovechando la traición, irrumpen en la retaguardia griega. La cohesión se quiebra, y el sonido de la lucha se convierte en un tumulto ensordecedor. La traición, como una sombra insidiosa, siembra discordia en las filas griegas. Leónidas, en el corazón del combate, lucha con la ferocidad de un león acorralado. Cada golpe de su espada es una declaración de valentía, pero la abrumadora cantidad de enemigos desafía incluso su destreza. Los 300, envueltos en el caos, resisten con un coraje que se inscribe en las páginas de la eternidad. Sin embargo, el destino trágico se cierne sobre el rey espartano. A pesar de su tenaz resistencia, Leónidas cae, su figura imponente eclipsada por la brutalidad de la guerra. En ese instante, el sol parece oscurecerse, y el eco de la batalla se transforma en un lamento silencioso por la pérdida de un líder indomable. En las Termópilas, la tragedia y la gloria se entrelazan en una danza fúnebre. La traición ha marcado un giro irreparable en la batalla, pero el sacrificio de Leónidas y sus 300 guerreros se alza como un faro de resistencia que trasciende las sombras del conflicto. La historia, en ese campo de batalla ensangrentado, se teje con la tragedia y la valentía que solo los héroes más grandes pueden encarnar. En la épica batalla de las Termópilas, Leónidas y sus 300 espartanos, junto a aliados griegos, enfrentaron valientemente la arrolladora marea persa. Aunque la traición y la caída del flanco sellaron su destino, la resistencia inspiró a Grecia. La estrategia de Temístocles en Artemisio aseguró la retirada terrestre y una victoria naval. Esta hazaña, aunque incompleta, mostró la fuerza de la unidad griega.
La propuesta de un segundo capítulo con Artemisio y el legado en Platea es esencial. Revelaría la interconexión de eventos y destacaría cómo la resistencia en las Termópilas avivó la llama de la libertad en el enfrentamiento final, forjando así el legado imperecedero de valentía y sacrificio en la lucha por la libertad griega.